Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Dana Marroquín. En el día de hoy, mis compañeras y yo hablaremos sobre algo que es muy importante en este país, lo que es la Ley 80, más específico artículo 7, y la Ley 594. Primeramente, debemos saber que cada una de estas leyes y temas que se pueden manejar en la Constitución de Colombia son muy importantes, pues nos ayuda a comprender cómo es el funcionamiento de nuestro país y cómo funcionan las leyes y las normas aquí, cómo se deben cumplir y cuáles son los requisitos para poder hacer parte de este tipo de leyes. Por otro lado, también podemos mencionar que cada tema que tenga que ver con la Constitución de Colombia es porque estuvo estipulada, muy estudiada y nos ha de ayudar en algo en nuestra vida. Mis compañeras a continuación estarán hablando de cada una de las leyes que nombré, de la ley y el artículo específicamente, y de todo aquello que concierne a este tema. Finalmente doy a conocer los nombres de mis compañeras: Mayra Erazo, Catalina Calderón, Simone Campaña y Dana Marroquín, o sea, yo. Muy buenos días, mi nombre es Catalina Calderón, soy del grado 11.2 y les voy a hablar sobre la Ley 80 de 1993. Pues por esta se despide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que tiene por objetivo disponer de las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. En esta pues, hay unas entidades, servidores y servicios públicos. ¿Quiénes son esas entidades? Las entidades son la nación que la componen, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades mixtas que hacen inversiones estatales mayores al 50%, las cooperativas y asociaciones formadas por entidades territoriales y por la parte de los servicios están los destinados a satisfacer las necesidades colectivas en forma general, permanente y continua. Esto lo hacen bajo la dirección, regulación y control del Estado. Los servidores son personas naturales que prestan sus servicios a los organismos y a las entidades estatales. Vamos a hablar sobre quiénes pueden contratar. Personas legalmente capaces, según las disposiciones vigentes, los consorcios y uniones temporales. Los proponentes indican si su participación es a título de consorcio o a unión temporal. ¿Qué es un consorcio? Son las actuaciones, hechos y omisiones que afectarán a todos los miembros que la conforman. La unión temporal, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, pues estas son las sanciones que se impondrán de acuerdo a la participación individual de sus miembros. ¿Quiénes no pueden contratar? Aquellas personas inhabilitadas por la Constitución y las leyes, los servidores públicos, los cónyuges o compañeros y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de otra persona que formalmente haya presentado una propuesta para una misma licitación o concurso. Aquellas personas que sin justa causa se niegan a suscribir el contrato adjudicado, quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución, quienes fueron miembros de la Junta o del Consejo Directivo o servidores públicos de las entidades contratantes y las personas con parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad o primero civil con los contratantes. Bueno, las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Por parte del contratista, ceder el contrato a previa autorización escrita de la entidad contratante o renunciar a su ejecución. Por parte del licitante es renunciar a la participación del proceso de selección. Por parte de los miembros de un consorcio o unión temporal son ceder su participación a un tercero sin previa autorización escrita de la entidad contratante. ¿Quiénes contratan? A nivel de la nación, el presidente de la República. Por entidades respectivas están los ministros, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el fiscal general, el contralor general, el procurador y el registrador nacional. A nivel territorial son los gobernantes, los alcaldes, los contralores, los representantes legales de las provincias de los territorios indígenas, muy importante. Bueno, las entidades estatales. Estas tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de la ejecución del contrato. Cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminan unilateralmente el contrato celebrado. Bueno, estas también ordenarán el pago de las compensaciones o indemnizaciones a las que tengan derecho. Abro un paréntesis. Si las modificaciones del contrato inicial alteran el valor del contrato un 20% o más del valor inicial, el contratista puede renunciar a la continuación de la ejecución. La terminación unilateral es cuando por las incidencias del servicio público así lo requieran o la situación de orden público lo imponga. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, por interdicción judicial o declaración de quien quiebra al contratista, por la cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista.
También por la declaratoria de caducidad. Los registros de proponentes. Todos los que aspiren a celebrar con las entidades estatales los contratos se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción para ser certificados y clasificados en dos, los cuales van a ser la certificación, que son las informaciones sobre los cumplimientos en contratos anteriores, la experiencia, la capacidad técnica y administración, la relación de equipo y su disponibilidad, las multas y las sanciones impuestas. La clasificación determina la capacidad máxima de la contratación del inscrito, la experiencia, la capacidad financiera, la capacidad técnica, la organización y la disposición y la disponibilidad de los equipos. Bueno, la inscripción de la Cámara de Gobierno se renueva anualmente. También es importante destacar que cualquier persona, conforme con la calificación y clasificación de los inscritos, podrá contradecirlas ante la Cámara de Gobierno. La Cámara de Comercio, perdón. Cuando se demuestre que el inscrito de mala fe presentó documentos o informaciones para la prescripción o calificación o clasificación que no correspondan a la realidad, quedará inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el término de 10 años. Bueno, los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad. ¿Qué es este principio de transparencia? ¿A qué se refieren con esto? Pues se refieren a que la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de la licitación del curso. Esta tiene unas excepciones, las cuales son cuando prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, arrendamiento o adquisición de inmuebles, la urgencia manifestada, cuando no se presente una propuesta alguna o ninguna propuesta, se ajusta el pliego de condiciones, por bienes y servicios que requieran para la defensa y seguridad nacional, y los contratos que celebren las entidades estatales para la prestación de servicios de salud. Los principios de transparencia. Bueno, estos tienen unos pliegos de condiciones, los cuales son que se definirán las reglas objetivas, justas, claras y complementarias. Se definen con precisión las condiciones de costo y calidad de bienes, no se incluyen las condiciones y exigencias del imposible cumplimiento, y se define el plazo para la liquidación del contrato. Los principios de economía. Bueno, el primero es asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. El segundo es que los trámites se adelantarán con ausencia de tiempo. Los medios y gastos se impedirán las dilataciones y los retardos en la ejecución del contrato. El tercero es que en las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de 3 meses siguientes, se entenderá que están de acuerdo con lo que quiere el solicitante. Los principios de responsabilidad pueden ser por los servicios públicos, que están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de contratación, por aquellos que responden por sus actuaciones de omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que causen por razones de ellas, o aquellos que responden cuando han abierto las licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones. Por los contratistas, sería que respondieran cuando formulen las propuestas artificialmente bajas para obtener la adjudicación del contrato, y que responderán por haber ocultado prohibiciones o por haber suministrado información falsa. La selección objetiva. La escogencia del ofrecimiento es más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, y esta se da por va indicada según unos factores, los cuales son cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo y precio. Bueno, los procedimientos de selección. El inicio de licitación es cuando el jefe o representante de la entidad estatal ordena su apertura. Las reglas objetivas, claras y completas. Pues la entidad interesada elabora los pliegos de condiciones y el objeto del contrato, regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar. Promocionar. De 10 a 20 días antes del inicio de la licitación se publicarán hasta 3 anuncios con 2 a 3 días de diferencia para informar sobre el concurso. Los procedimientos de selección tienen un tiempo, los cuales pueden ser que los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones. El plazo de la licitación se podrá prorrogar antes de su vencimiento por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado, y también en la adjudicación se hará en audiencia pública, es irrevocable y obliga a la entidad adjudicatoria. Los contratos estatales. Bueno, están los contratos de obra, que son construcción, mantenimiento, instalación y cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. Los contratos de consultoría, que son los estudios para la ejecución de proyectos de inversión, diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad, asesorías técnicas de coordinación y control y supervisión. Los contratos de prestación de servicios. Estos pueden ser que desarrollan actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales. El contrato de concesión. Este otorga a una persona llamada concesionario la presentación, operación, explotación, organización, gestión total o parcial de un servicio público. La nulidad de los contratos. Bueno,
Las causas de la nulidad absoluta pueden ser que, primero, se celebren con personas incursas en causales inhabilidad o incompatibilidad. Segundo, que se celebren contra la expresa previsión constitucional o legal. Tercero, que se celebren con abuso o desviación de poder. Cuarto, que se declaren nulos los actos administrativos que se fundamentan. Y quinto, que se celebren con desconocimiento de las otras ofertas con las violaciones de reciprocidad. Para ser delegada, la nulidad absoluta podrá ser alegadas por las tres partes, por el gerente del Ministerio Público o por cualquier otra persona. La nulidad de los contratos también puede ser relativa o parcial. ¿Cuál es la relativa? La relativa se refiere a los demás vicios que se presenten en los contratos y que conformen el derecho común. Pueden sanearse con 2 años contados a partir de la ocurrencia del hecho generado del vicio. O también porque no constituyen la causa de nulidad. La nulidad parcial. Nulidad de alguna o algunas de las cláusulas del contrato, o cuando no valida totalmente del acto, o sea, salvo cuando este no puede existir sin la parte viciada. La declaración de nulidad de un contrato no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. Bueno, la responsabilidad contractual por entidades estatales. Puede ser actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que causen perjuicios a sus contratistas. Estos casos deberán indemnizar la disminución patrimonial. Por los servidores públicos, consultores, interventores, asesores y contratistas que deben responder disciplinaria, civil y plenamente por sus acciones y comisiones. Bueno, la responsabilidad contractual. A nivel civil, sea por el pago de las las sanciones, resalto. Sean compensaciones a nivel civil, el pago de las indemnizaciones en la forma y cuantía que determina la autoridad judicial, inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar los contratos con las entidades estatales por 10 años. La responsabilidad disciplinaria, sea por destitución o inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por 10 años. Bueno, estos informarán de la circunstancia a la respectiva Cámara de Comercio, que procederá inmediato a inscribirse dicha medida en el registro de los proponentes. El control de la gestión contractual se da por 3 fases. La primera por la Procuraduría General de la Nación y las investigaciones sobre los principios y fines de la contratación estatal, por la realización de la protección de los recursos públicos y del imperio de la moralidad, legalidad y honestidad en la administración pública, en la Fiscalía General de la Nación, donde se acusará a los presuntos infractores entre los jueces y componentes. Por el control ciudadano, podrán denunciar las actuaciones de hechos u omisiones de los servidores públicos o de particulares. Estos pueden constituir delitos contra contravenciones o faltas en manera de contratación estatal. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a hablar del Acuerdo 07 de 1974. Bueno, el Acuerdo 07 de 1994 nos habla de una parte preliminar de una disposiciones generales, de una parte 1, órgano de dirección, coordinación y asesoría, la parte 2, que es la organización y funcionamiento de los archivos, y servicios adictivos que van con esto entrelazado. Bueno, en esta parte 2 tenemos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces vamos a empezar explicando que el Acuerdo 07 de 1994, por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos. Bueno, la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1989 y el Decreto 1777 de 1990, dispone que está la parte preliminar y las disposiciones generales. Bueno, la parte preliminar consiste en que los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y los de facilitar la participación de las comunidades y el control ciudadano en las decisiones que los afecten en los términos previstos por la ley. La exposición general, que equivale al artículo 2, dice que en estos artículos hablan sobre los objetivos del Reglamento General de Archivos. Se especifica más que todo en la formación de un archivo, si son de gestión central o permanentes. También
que la capacitación que se les brinde a cada uno, la capacitación que se les brinde a cada uno de sus funcionarios. Por otra parte tenemos la parte 1, valga la redundancia, tenemos la parte 1, que son los órganos de dirección, coordinación y asesoría, que es el artículo 13 al artículo 14, creo. Bueno, en esa parte aquí, en este capítulo 1, es donde se encuentran las responsabilidades de las entidades oficiales que comprenden el concepto de archivo total. Entre esos está la producción o recepción de un documento, la forma de organización de los archivos administrativos, bueno, además los sistemas empleados para la gestión de documentos. Tenemos el capítulo 2, que es la estructura de los la estructura de los archivos, que nos dan el artículo 28 y el artículo 29. El artículo 28 nos habla de la clasificación de los fondos documentales, en el que se explica su proceso y organización. En el artículo 29 es la ubicación de documentos, cuál es la forma de conservación. Y en el capítulo 3 es la entrada y salida de documentos en los archivos. Y en el capítulo 4 la descripción de los documentos. Bueno, en el capítulo 3, pues como les decía anteriormente, la entrada y salida de documentos en los archivos, porque esto, como es el Archivo General de la Nación, en donde se guarda o se almacena absolutamente todo lo de la historia de Colombia. Desde la carta que hizo Simón Bolívar, hasta grandes procesos que se han llevado. El capítulo 4, que es la descripción de los documentos, bueno, pues entonces ahí se tiene que estar guardadito todo lo que conllevan los documentos que se tienen o se mantienen allí. Bueno, ¿qué más me faltó? Pues ya esto sería básicamente todo lo del Acuerdo 07, que habla más que todo sobre el Archivo General de la Nación, en el que se expide y en el que se adapta pues todo el reglamento de cómo se tienen que llevar estos archivos. Y ya. Los procesos de gestión documental se rigen bajo varias leyes, decretos y normas que establecen la forma correcta de llevar a cabo las tareas dentro de las empresas, todo en pro de la transparencia, la organización y el uso óptimo de la información. Una de las leyes que regula y gestiona gran parte de los deberes documentales y archivísticos es la Ley General de Archivos 594 del 2000. La transparencia y el orden de la información es la base requerida para que los ciudadanos en general puedan acceder a la información de interés público, ya sea empresas privadas que prestan servicios a la comunidad, como empresas y organizaciones del Estado. Para garantizar dichas bases, el gobierno aprobó el 14 de julio del año 2000 la Ley 594, conocida como la Ley General de Archivos, la cual establece los parámetros para llevar a cabo el reconocimiento de la gestión documental, los conceptos básicos que surgen de ella y los principios por los cuales se debe registrar el correcto ejercicio archivístico. Esta ley regula las prácticas del archivo público, archivo privado de intereses públicos y el archivo total. El objetivo de la Ley 594 del 2000 es categorizar los archivos de intereses públicos y de utilidad de consulta nacional, controlar los documentos, su disposición final y su relevancia, evitar el agolpamiento de documentos innecesarios, facilitar la gestión documental y garantizar su transparencia, promover la organización, conservación y consulta de los archivos de intereses, tanto económicos, sociales y tecnológicos, consolidar una cultura de información nacional y, por último, racionalización de la información y sus categorías. Los principios de la Ley General de Archivos. Teniendo en cuenta que la prioridad de esta ley es el correcto manejo de la documentación a favor de todos los ciudadanos y sus intereses de consulta, los principios que rigen la Ley 594 del 2000 son los siguientes. La finalidad del archivo. En este mantiene una documentación organizada y ayuda y garantiza conservar una información con fácil acceso y recuperación. Segundo, importancia de los archivos. La ley establece y respalda la importancia de la gestión y la administración de los documentos, tanto para las empresas como para quienes deseen consultar
Información de interés nacional. De este modo, se categorizan de manera eficaz los documentos, ayudando a depurar y a administrar lo que es necesario. Tercero, institucionalidad e instrumentalización. El uso de instrumentos archivísticos y el manejo de los documentos y su reposo o archivo respalda las actividades de gestión, siendo las bases principales para procesos políticos, económicos y legales. Responsabilidad y organización. La ley respalda el uso de la información, por lo que es enfática en el cumplimiento de las normas descritas en ella, tanto en organizaciones públicas como en organizaciones privadas con intereses públicos. La administración y el acceso. El Estado se responsabiliza por la correcta gestión de la información y garantizar el acceso a ella por parte de la ciudadanía en general. Dirección y coordinación. La ley designa el derecho general de la nación como el principal ente de regulación con el fin de proteger la memoria histórica y cultural de la nación. La racionalidad. Establecido el orden, es necesario que el manejo de los documentos sea realizado por personas especializadas o personal común, siempre y cuando sigan las leyes y normas establecidas de tal manera que su consulta está más que garantizada. Y la interpretación. Finalmente, con el fin de que la ley se siga al pie de la letra, el Archivo General de la Nación tiene la responsabilidad de brindar asesoría a todo el interesado en llevar a cabo procesos de administración de documentos. Bueno, por otro lado, ya podemos dar la conclusión, que es sintetizar toda aquella información que se haya comprendido de las leyes que mis compañeras mencionaron anteriormente. Bueno, las leyes que se nombraron, que fueron la Ley 80 y 594, hablan de la constatación estatal. Esto es un tema muy importante que nosotros como estudiantes y jóvenes del hoy debemos comprender muy bien, porque somos el futuro y por ende un futuro que también tendrá un futuro profesional, un trabajo, sea estable o sea por algunos meses. Más exactos, podríamos tener un contrato temporalmente. Bueno, para ser más precisos, podríamos mencionar que la contratación estatal hoy en día es uno de los temas verbalmente hablados normalmente. Es un derecho administrativo articulando saberes concernientes al mundo jurídico con una buena administración, con el fin de coayudar en las satisfacciones de los fines estatales. Pues son aquellos que ayudan necesariamente y tienen la finalidad de ayudar al Estado. Pues también tienen particularidades como los colaboradores de la administración para el cumplimiento de dichos fines. La contratación estatal va más allá de un ámbito temático de la obra pública, ya que son aquellos procesos contractuales de los que abarcan los espacios de conformidad de distintas necesidades sociales destacadas por la administración. Otra cosa importante que debemos saber para la conclusión de nuestro trabajo es que la contratación estatal no es un tema que se atañe solamente a la órbita legal, sino que también a la Constitución e incluso hasta el ámbito internacional. Todos sus elementos sustanciales nos ayudan a los procedimientos que se realizan para los principios jurídicos. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que les haya gustado nuestra información acerca de la Ley 80 y 594.